Buen día, muchachos. ¿Se me escucha? Johnny, buen día. Bueno, ah, quería decirles que esta clase es muy importante, muchachos. Les aconsejo que presten mucha atención y que si no entienden algo, preguntar. Lo más probable que en el examen va a entrar preguntas de esta clase que vamos a hacer hoy día. O sea que otra vez les repito que pongan mucha atención. Y si no entienden algo, preguntan, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Lástima que todavía no hay muchos, pero no podemos esperar más tiempo. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver 3 métodos para calcular las curvas de Zemanso en flujo gradualmente variado. El método directo por tramos, el método estándar por pasos y el método de tramos fijos. Hoy vamos a ver los 2 primeros y la próxima clase vamos a ver el tercero, ¿ya? A ver un momentito, ¿alguien quiere ingresar? Ya. Entonces, ¿a qué me refiero de calcular las curvas de Zemanso en flujo gradualmente variado? Voy a tratar de dibujar acá abajo. Por ejemplo, si dibujamos el caso más típico, entonces, como es flujo gradualmente variado, este tirante va aumentando, ¿no ve? Gradualmente. Y lo que queremos es calcular esta superficie del líquido, esto que está en azul, ¿ya? Entonces, para eso vamos a necesitar, siempre se empieza de una sección de control, es decir, donde se conoce de las condiciones hidráulicas, el tirante sobre todo, y después vamos a ir calculando estos puntitos de manera de poder dibujar o calcular ese tirante, ¿no? Entonces acá hay, estos son los tirantes. Entonces, ¿qué se necesita para conocer el tirante? Estos puntos, esta distancia y lógicamente el tirante, ¿no ve? Y inicial pondremos Y1, Y2 y así. Entonces, estas distancias se necesitan conocer y los tirantes. Y un YN, digamos. Entonces acá se tiene la distancia X total. ¿Ya? Entonces, lo que se trata es eso, o sea, la curva de Zemanso es la superficie libre de líquido, hasta dónde va a llegar. Entonces, eso es necesario saber. Para un caudal dado, tenemos que saber hasta dónde va a llegar el agua. Para así nuestro canal tenemos que diseñar con una altura mayor a esa para que no rebalse, ¿no ve? Entonces, para un caudal dado, podemos calcular todo eso. Entonces, les decía que hay 3 métodos numéricos: el método directo por tramos, el método estándar por pasos y el método de tramos fijos. El primer método, rápidamente les voy a decir de qué se trata. Lo que se hace es para calcular este puntito. Bueno, hemos dicho que empezamos esta es la sección de control, ¿no ve? Digamos la sección de control. De la sección de control empezamos a calcular. Lo primero que tenemos que hacer, antes que me olvide, es hallar qué tipo de perfil
es la superficie libre de líquido. ¿Qué perfil es? En este caso, digamos, o en algunos otros, ya sabemos que el tirante va a aumentar en el sentido de la corriente, ¿no? Hasta por el dibujo mismo, uno ya sabe que el tirante aumenta. Pero hay casos, por ejemplo, si se tiene un tramo de un canal donde se tiene un tirante, y si queremos calcular otro tirante acá, de acuerdo a las condiciones que se tenga en si esta es la sección 1, por ejemplo, y esta es la sección 2, y este es el sentido del flujo. Entonces, de acuerdo a las características que tenga la sección 1, tenemos que calcular el tirante en la sección 2. Y este tirante no sabemos si va a aumentar o disminuir. Es por eso que es necesario conocer qué tipo de perfil es. Porque como vamos a ver, sobre todo en el método estándar por pasos, tenemos que calcular por tanteos. Entonces tenemos que saber ya a priori si el tirante va a aumentar o va a disminuir, que el tirante que vamos a calcular, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario calcular el perfil, el tipo de perfil. Entonces, les decía, en el método directo por tramos, primero que sabemos qué tipo de perfil, y suponiendo que este es un perfil M1, ¿qué es un M1, no? Entonces, sabemos que el perfil aumenta hacia aguas abajo, este es el sentido de la corriente, y lógicamente que hacia aguas arriba va a disminuir, ¿no ve? Estos tirantes, el Y1 tiene que ser más pequeño que el Y sub 0, el Y2 menor que el Y1, así sucesivamente. Entonces, en este método directo por tramos, lo que vamos a hacer, nos vamos a dar voy a poner en verde esto para que puedan ver. Nos damos este tirante que estoy poniendo en verde. Lo único que la condición es de que sea menor a Y sub 0, en este caso, ¿no ven este ejemplo? Nos damos un tirante que Y sub 1, cualquiera, o sea, cada uno se da lo que quiera, y para el tirante que nos damos, calculamos esta distancia, delta X. En eso consiste este método. Es, tal como su nombre lo dice, es un método directo. O sea, nos damos un tirante y calculamos la distancia, como vamos a ver. O sea, es simple. La única, esa es su principal ventaja. La desventaja es que solo se puede aplicar en canales prismáticos. O sea, de secciones regulares, no que sea rectangular, triangular, trapezial, lo que sea. Que es nuestro caso, ¿no? En el curso estamos viendo solamente canales prismáticos, no estamos viendo secciones variables como un río, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, ese es este método de directo por tramos. El otro método estándar por pasos que vamos a ver posteriormente, lo que se hace es, nos damos más bien ya la distancia delta X, se voy a poner con otro color si quieren. Nos damos la distancia delta X, o sea, es un poco diferente, ¿no? Y para esa distancia suponemos un tirante Y sub 1. Suponemos un tirante que lógicamente es menor a Y sub 0. Y por método de los tanteos calculamos este tirante. ¿No ve? Entonces, es un poco diferente, ¿no? Entonces, la ventaja de este método es que primero que se utiliza para cualquier tipo de sección, o sea, inclusive para ríos, lo que sea, ¿no? No es necesario que sean canales prismáticos. O sea que es una de sus ventajas. Otra ventaja es que para una distancia dada, porque nosotros nos damos la distancia, en este caso delta X nos estamos dando, y para esa distancia sabemos cuánto va a ser su tirante, ¿no? Entonces, vamos a calcular ese tirante, entonces es otra ventaja. La desventaja es que se calcula por tanteos, como vamos a ver, o sea, hay que calcular por tanteos, entonces es un poco más largo. ¿Ya? Entonces son los dos métodos y el tercer método es similar a este segundo. Entonces,
Hoy vamos a ver el método directo por tramos y el método estándar por pasos. ¿Ya? Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchachos, como les dije al inicio de la clase, es fundamental que entiendan esto. Si no entienden, me tienen que parar. O sea, me dicen, ingeniero, me dice y me paran y me preguntan si no entienden algo. Es fundamental. El examen va a ser sobre todo de estas partes. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el método directo por tramos. Si tenemos un canal, como está en la figura, de una distancia de delta X, una pendiente sub cero que es constante, lo que queremos calcular es el delta X, se habían dicho, ¿no? Entonces, voy a cambiar de figura. Lo que queremos calcular es este delta X. No sé si se ve. Entonces, esta distancia queremos calcular con el método. Tenemos el tirante inicial, que es Y sub 1, que eso es dato, porque siempre se empieza de una sección de control de donde se conoce el tirante y se calcula el tirante Y sub 2. En este caso, el sentido de cálculo es este. En el anterior era diferente, ¿no ven? Este que les dibujé arriba, este sentido de cálculo. Voy a poner. El sentido de cálculo, por ejemplo, acá el sentido de cálculo era hacia... Este era el sentido de cálculo, ¿no ven? Intuitivamente uno sabe cuál es el sentido de cálculo. Bueno, en este caso no importa. Entonces lo que estamos queriendo es decir, lo que queríamos calcular es para un tirante Y sub 2 que nos vamos a dar, este Y2 nos damos. Por eso que en el examen cada uno va a tener valores diferentes, porque uno se da ese valor. Entonces, mucha casualidad que dos compañeros se den el mismo valor, ¿no ve? Entonces, para el tirante que nos damos, que cada uno se da, calculamos el delta X. O sea, la distancia, ¿no ve? Eso es este método. Entonces, acá vamos a aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2 para determinar la fórmula que nos permita calcular delta X. Entonces, acá abajo tenemos la ecuación de la energía, la sección 1, la sección 2 y la pérdida entre 1 y 2. Si vemos la figura, si nuestro plano de referencia hacemos pasar por la sección 2, esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Entonces, si nuestro plano de referencia hacemos pasar por la sección 2, entonces lógicamente que Z2 se hace 0, ¿no ve? Y Z1, si ven en la figura, es delta Z. A ver. Todo esto que estoy poniendo en círculo, sabemos que es la energía específica en 1. Esta es la energía específica en 2. Y el otro es la pérdida de carga que está acá. Y como vemos acá abajo, la pendiente, primero vamos a ver el delta Z. La pendiente S sub 0 es delta Z sobre delta X, ¿no ves? O sea, si ven la figura, este delta X que está la hipotenusa, si quieren, de ese triangulito que estamos viendo. Entonces, la pendiente de ese sub 0 es la tangente, o sea, es delta Z sobre delta X, y de aquí podemos despejar delta Z, que es S sub 0 más delta X, o sea, esto que estoy poniendo en círculo es esto, ¿no? Que voy a reemplazar. Y ahora HF, o sea, la pérdida de energía es lo mismo, o sea, si vemos la figura, va a ser la pendiente, S sub F, o sea, la tangente, si quieren, de ese sub F, va a ser esto, ¿no? Que está acá. Pero si vemos aquí hay
una cosa importante que ver. En la figura estamos poniendo pendiente media, porque ese F medios estamos poniendo. Abajo, la pendiente de la solera es constante, eso no varía. En cambio acá, la pendiente de la línea de energía varía tanto en la sección 1 como en la sección 2, por eso que se pone pendiente media. Y esa pendiente media es la semisuma de las pendientes en 1 y en 2, entre 2, ¿no ve? Entonces, esa es la pendiente media. Entonces, lógicamente que estamos viendo que la tangente o la pendiente media es delta F sobre, si quieren, esto vamos a poner, está acá, para no estar escribiendo, es la pendiente media es delta H sobre delta X, ¿no ves? Donde de acá podemos despejar delta HF, o sea, esta pérdida, que es lo que queremos conocer, este delta H, ¿no ves? Entonces, eso estamos viendo que es, esto es pendiente media por la distancia delta X, ¿no ves? Y ya sabemos que la pendiente media es SF1 más SF2 entre 2. Que está acá escrito también. Entonces, reemplazamos eso en la ecuación. Y ya hemos visto que esto es delta Z. Y esto es HF1 entre 2, ¿no? Entonces, de acá podemos despejar delta X. Entonces, sabemos que S sub 0 por delta X menos SF medios por delta X, o sea, simplemente haciendo unos artificios matemáticos para poder despejar delta X, ¿no ven? Entonces de aquí saco, factorizo delta X, va a ser F sub 0 menos SF medios, E2 menos E1. Y finalmente delta X es esto que está acá, ¿no ven? Es decir, E2 menos E1 y S sub 0 menos SF medios. Donde ya hemos dicho que este SF medios es SF1 más SF2 entre 2. S sub 0 es la pendiente de la solera, que es constante, ¿no? E2 es la energía específica, E1 es la energía específica en 1. Entonces, eso es, muchachos, esta es la fórmula que nos permite calcular este delta X. Entonces, nos damos un tirante y con este delta X calculamos la distancia. Ahora, acá, por ejemplo, dice delta X la distancia del tramo desde la sección 1 hasta la sección 2, ¿no ve? Y dice, si el delta X es positivo, el cálculo se realiza hacia aguas abajo. Es decir, vamos a poner un ejemplito. Digamos que se tenga un cambio de pendiente y esta es la sección de control. Si el cálculo se realiza hacia aguas abajo, por ejemplo, este es el sentido de cálculo, el delta X es positivo. Si el cálculo se realiza hacia aguas arriba, o sea, en este sentido, este es el sentido de cálculo, el delta X es negativo. Ya, entonces, simplemente acá si nos da negativo, significa que el cálculo es hacia aguas arriba, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto de un vertedero, es hacia aguas arriba, ¿no ven? Entonces, simplemente este es el signo que nos da. Si sale negativo, no es que está mal, sino que nos está diciendo el sentido de cálculo. Porque nos va a cuidar que me digan distancia, pero no hay negativa, ¿no? Entonces, simplemente nos está dando el sentido de cálculo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Haremos este ejercicio y si no entienden, más bien hacen las preguntas. O sea, entonces dice acá este ejemplito. Para el siguiente canal rectangular se tienen los siguientes datos. O sea, nos dan el ancho,
el cociente de rugosidad, el caudal, la pendiente de la solera y el tirante inicial. Ah, no, nos dicen calcular hasta y sub 3, que está acá. Entonces, lógicamente que la primera pregunta es determinar el tipo de perfil y la segunda pregunta es calcular la distancia hasta el punto 3, ¿no ve? Entonces, lo que está aquí en rojo, esto nos están pidiendo, esta distancia. Entonces, lo que queremos calcular es la distancia y el perfil. Entonces, estos puntitos en rojo son lo que tenemos que calcular, que en este caso, bueno, el tirante inicial nos están diciendo que es el tirante crítico. Entonces, podemos ya calcular, ¿no ve? Fácilmente con la fórmula, si es una sección rectangular, entonces con la fórmula de Q cuadrado G B cuadrado a la 1/3, ya tenemos este tirante, ¿no ve? El tirante y sub 2 es el tirante que nos vamos a dar, que cada uno se da, como les dije, algunos se darán acá, otros se podrán dar acá, otros se podrá dar acá, un y sub 2. Y para este y sub 2 que se va a dar, van a calcular lógicamente este delta X. En cambio, esta otra persona que se ha dado este otro, entonces su distancia, su delta X va a ser este. ¿No ve? Y acá nos dicen calcular el ejercicio en 2 tramos. O sea, uno, como está acá en la figura, es un tramo. Este es el tramo 1 que está acá. Y el tramo 2, lógicamente, es de acá hasta donde nos dicen, hasta cuando el tirante sea de 0.4. Eso es condición del problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Hallar esas distancias. Lo primero que nos piden es determinar el tipo de perfil. Entonces, para determinar el tipo de perfil, lo primero que hacemos es hallar el tirante crítico. Teniendo el tirante crítico, vamos a hallar la pendiente crítica. Comparamos con nuestra pendiente de la solera y vamos a ver si es un perfil M o un perfil S, ¿no ves? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hallamos el tirante crítico, que está como es una sección rectangular, hallamos que el tirante crítico es 0.21. Con esta pendiente crítica de 0.21 calculamos, mejor dicho, con este tirante crítico de 0.21 calculamos la pendiente crítica. Aquí está, con la fórmula de Manning, ¿no ve? Aquí está la fórmula de Manning. Acá está. Calculamos la pendiente. Entonces, comparamos la pendiente de la solera, que es dato, o sea, que era 0.009, nos están dando acá. Esta pendiente es de 0.009. Y vemos que es, ¿dónde estamos? Menor a la pendiente crítica. La pendiente crítica acabamos de calcular. Como es menor, entonces un perfil M. ¿No ve? Sabemos que cuando la pendiente es baja, el perfil es M. ¿Cómo sabemos si es bajo? Porque nuestra pendiente es menor a la pendiente crítica. Cuando es menor a la pendiente crítica, entonces decimos que es un perfil M. ¿No ve? Entonces fácilmente. Ahora, para saber si es un M1, M2 o M3, calculamos el tirante normal. Con la fórmula otra vez de Manning, tenemos toda la información y la única incógnita es el tirante normal. Entonces calculamos por tanteos, calculamos el tirante normal, que es 0.56. Entonces vemos que nuestro tirante normal es 0.56, que es mayor al tirante real, que es 0.4, que estamos viendo acá. 0.4 es el dato. Y a su vez es mayor al tirante crítico, que es 0.21. Entonces estamos en la zona 2, ¿no ves? Está al medio. Como ve, en azul les he puesto. Entonces, zona 2. Entonces, por lo tanto, es un perfil M2. Si ven su cuaderno, el perfil M2, o su tablita, resumen si quieren, el perfil M2
disminuye en el sentido de la corriente, es un perfil M2. ¿No? Disminuye. Entonces, en este caso yo les decía, hasta por la figura ya sabíamos que disminuía, ¿no ves? Acá la figura es un perfil M2. Bueno, pero en otros casos no se tiene, entonces es necesario saber qué tipo de perfil es. Es por eso que ahora estamos calculando, porque para que vean cómo se hace. Entonces, ya sabemos que es un perfil M2 y es como está en la figura, ¿no ve? El perfil M2. Ya, eso es lo que primero que nos pedían hallar el tipo de perfil. ¿No ve? Entonces ya hemos hallado y ahora el inciso B era hallar la distancia X. Entonces, para eso calculamos con la fórmula. Y nos dicen que calcular con dos tramos, ¿no ve? Entonces aquí el tramo 1 y el tramo 2. Acá nos dicen calcular con dos tramos. Entonces, esto es fundamental, muchachos, que les digo, con 1, 2 o 3 o 5 tramos. Cuando les dije que hallamos la pendiente con la fórmula de Manning, y sabemos que la fórmula de Manning es para flujo uniforme, y ahora estamos en flujo gradualmente variado. Les dije que cuanto más cercanos sean estos puntos, entonces lógicamente que el tirante, voy a pasar esta parte, muchachos, un poco para que explicarles un poco esto que estoy hablando. Entonces les decía, ¿por qué usamos la fórmula de Manning? Porque suponemos que estos tirantes son pequeños. Entonces les decía, si en vez de 2 tramos calculamos con 10 tramos, lógicamente que va a ser más exacto. Voy a poner acá, si ponemos acá otro punto, acá otro punto, acá otro punto. Lógicamente que cuantos más puntos hagamos, es más exacto, ¿no? Porque nuestro tirante, si se dan cuenta, cuanto más nos aproximamos acá, es cada vez más cercano, ¿no? Entonces el error que se comete es mínimo. Bueno, acá está un poco exagerado, digamos, la figura, pero acá, por ejemplo, si es más cercano todavía, menos error se está cometiendo. Es por eso que cuanto más cercano sea, el error que se comete es menor. ¿No ve? Es por eso que lo óptimo es trabajar con muchos puntos, ¿no ve? Ahora estamos haciendo de una forma manual, pero como les he pasado, también existe, se lo tiene en Excel, que ahí es fácil, o sea, uno fácilmente se da 10, 15, 20 puntos y la computadora lo calcula muy rápidamente. Pero en el examen, por ejemplo, muchachos, no les puedo dar que calculen con 10 puntos, ¿no? Porque todo el examen se pasarían y no terminarían porque están haciendo, lo van a hacer manual, no van a hacer con Excel como les he dado. O sea que es fundamental que sepan cómo calcular. ¿Ya? O sea, eso es importante. Entonces, en el examen les daré como este ejemplo, 2 tramos o bien un solo tramo, no más de eso, porque si no, si ya saben para un tramo, saben para n tramos, como vamos a ver a continuación, estamos calculando, ¿no ven? Ya, entonces, queremos calcular el primer punto. Entonces, nos damos el tirante y eso fue, no sé, voy a tratar de, así estamos así. Entonces, nos han dicho que el tirante crítico es este tirante crítico, ¿no? Entonces hemos visto que además es igual al tirante inicial. Esta es la sección de control y vamos a calcular en este sentido. Entonces lo que ahorita, lo primero que queremos hacer es, el ejercicio nos dicen calcular con 2 tramos hasta que esta tirante, este y sub 3 sea 0.4, si no me equivoco, ¿no? 0.4, ¿no? Sí, 0.4. Hasta que sea 0.4, 2 tramos. Entonces, ahora vamos a hacer, yo me voy a dar un tirante, como sé que este es un perfil M2, sé que disminuye
en el sentido de la corriente, este es el sentido de la corriente. Lógicamente, como el sentido de cálculo es hacia aguas arriba, entonces este tirante Y sub 2 tiene que ser mayor, obligadamente mayor a Y1, ¿no ve? Hasta por la figura uno se da cuenta de eso. Pero a veces, como les digo, no se tiene en la figura, no está clara, entonces hay que saber si disminuye o aumenta. Es por eso que se tiene que saber el tipo de perfil. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esta primera distancia, el primer tramo que hemos dicho, este delta X1. El primer tramo vamos a calcular si quiere. Y la pregunta es después calcular esta otra distancia, esta distancia total X. Pero para eso vamos a hacer, el otro cálculo va a ser exactamente lo mismo, pero solo que empezamos como si Y2 fuera el tirante inicial y el segundo va a ser este otro tirante. Este va a ser delta X2, ¿no? Entonces tenemos que hallar delta X1 y delta X2. Ya, ahora, por eso que ya he puesto acá en el ejercicio, me estoy dando que el tirante, lógicamente, tiene que ser mayor a 0.21, ¿era sí, 0.21. Sabemos que Y2 tiene que ser mayor a 0.21, pero menor a 0.4, porque es el 0.4 hasta donde queremos calcular, ¿no ve? Entonces, Y2 tiene que ser entre 0, tiene que ser mayor a 0.21, pero menor a 0.4, ¿no ve? Entonces, yo, por ejemplo, acá me he dado 0.305. Entonces, es aquí cuando les digo que cada uno se da, o sea, para el valor que me estoy dando de 0.305, yo voy a hallar el delta X. Por eso que en el examen, muchachos, ustedes se darán cualquier valor y para el valor que se den, vamos a calcular el delta X o van a calcular el delta X. Es por eso que también es fácil ver si se han copiado o no se han copiado, ¿no ven? Ya, entonces me estoy dando 0.305. Ahora, con este nuevo tirante que me estoy dando, es simplemente, ya hemos visto que para hallar delta X, la fórmula, si quieren regresar, la fórmula es E2 menos E1 sobre E sub 0 menos E1, ¿ve? Entonces, esto es simplemente aplicar esta ecuación. Y donde esta pendiente media hemos dicho que es SF1 más SF2 entre 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el delta X. Entonces empezamos a calcular acá el E sub 2. El E sub 2 estoy calculando con el tirante que me ha dado. Esto me ha dado yo, es el 305, es cualquier tirante. Para ese tirante voy a hallar este delta X. Entonces, hallo la energía específica, esta es la fórmula de energía específica. Ya tengo el E sub 2. El E sub 1 ya hemos calculado en el anterior, ¿no? Aquí en el anterior ejercicio. Para E sub 1, no les dije, no habíamos visto, pero calculamos con el 0.21, ¿no? El E sub 1 tenemos ya acá. Este también ya tenemos, ya hemos calculado. El S sub 0 es dato, es la pendiente de la solera que era, que no me estoy acordando ahorita cuánto era el pendiente de la solera, vamos a ver, que es dato. .0009. Entonces es dato ya es. Esta pendiente es 0.0009. Entonces simplemente nos falta calcular esta pendiente media. O sea que tenemos que conocer esto y tenemos que conocer estas dos cosas nos faltan, SF1 y SF2. Entonces con la fórmula de Manning, que es esta, para la pendiente 1, parece que hemos calculado acá arriba, que es lo mismo, ¿no? Aquí está. Es simplemente aplicar la fórmula de Manning y
con los valores que ya se tienen, el área se calcula con esta solera, mejor dicho, con el tirante de 0,21 hallamos el área, ¿no? Entonces, y lo mismo el radio hidráulico. Y calculamos la pendiente. Con la pendiente 2 calculamos con el tirante 2 que nos hemos dado, con el 0,805. Calculamos la pendiente. Entonces ya podemos hallar la pendiente media, que es la suma de ambos, ¿no? Es 0,091 más 0,381, que es esto. Y hallamos la pendiente media. Nos reemplazamos los valores en delta X y hallamos ya la distancia. Como es negativo, nos está diciendo que es hacia aguas arriba. Entonces hemos calculado cuánto es 6,655. Ya hemos calculado esta primera distancia. 6,655 metros. Para el tirante que me he dado de 0,305, ¿no ven? Si nos dábamos otro valor, lógicamente que el delta X va a ser diferente. Entonces ya hemos hallado este puntito. Ahora nos falta hallar esta otra distancia, porque nos piden hallar hasta la distancia hasta que el tirante es 0,4. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Suponemos que esta distancia de 0,305 es la inicial y el otro que nos estamos dando, en este caso va a ser 0,4 porque es la condición del problema obligadamente. Entonces, y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Hallamos la energía específica con el tirante, con el nuevo tirante. Entonces, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Delta X2. Como E2 menos E1, ¿no? Voy a poner acá para que se ubiquen que es E3 menos E2 es ahora, ¿no ve? S sub 0 menos SF medios. Entonces, este E2 ya hemos calculado en el paso anterior, ¿no ve? El E2 era 0,3553, entonces ya tenemos esto. 0,3553. Ahora el E3 calculamos con el nuevo tirante de 0,4, o sea, la energía específica 3, con el tirante 0,4, que es el punto final, ¿no ve? Calculamos y nos da una energía específica de 0,4293. 0,4293. S sub 0 es dato. Y la pendiente media va a ser, en este caso, SF2 más SF3 entre 2. Esto ya hemos calculado en el anterior ejercicio, que era 0,0381. En el anterior inciso, mejor dicho. Y el SF3 calculamos con el nuevo tirante, que es 0,4, que está acá. Entonces, esto 0,00197. Entre 2, o sea, aplicamos el SF medios, nos da esto. Reemplazamos en la ecuación y nos da una distancia de menos 37,201. Entonces vemos acá, menos 30, la figurita, por ejemplo. Entonces este delta aquí salió que es 37 punto no sé cuánto, ¿no? Ya me olvidé. Ahora, lógicamente que el X que estamos buscando es 6 más 37, ¿no ves? 6,6 más 37 y esa es la distancia total que estamos haciendo aquí. Entonces, la distancia X total es delta X1, que era 6,655, y delta X, que acabamos de calcular, el 2, 37,201. La suma de los dos, lógicamente, que es este. El signo nos dice que es hacia aguas arriba. Entonces, acá está el resumen, digamos, ¿no? Entonces, la distancia, este Y2 es 0,305, que yo me he dado en este ejercicio. Yo me he dado este ejercicio. Si otro se da, estas distancias van a ser diferentes. Pero la distancia total va a variar un poco, o sea, no va a ser los 43,856, de repente va a ser 43,02, no sé, de acuerdo
como les digo, como estamos usando la fórmula de Manning, que es para flujo uniforme, entonces, de acuerdo a estas distancias que se den, entonces, lógicamente, que estas distancias también varían un poco, pero no mucho, o sea, eso es, muchachos, este ejercicio. ¿Han entendido esta parte, muchachos? Este es el método directo por tramos. Tal como su nombre lo dice, es directo, o sea, uno se da el tirante y halla la distancia. Eso es este método. Johnny, ¿has entendido? Va a variar. Por ejemplo, si es muy largo esto, si en vez de hacer un solo tramo, o sea, mejor dicho, dos tramos, nos olvidamos de este otro tramo, o sea, hacíamos un solo tramo desde aquí hasta aquí, va a variar, no va a ser, con seguridad que no va a ser 43.85, de por ahí va a ser 40 o 45, no sé, o sea, pero puede, no hay mucha diferencia, pero por lo menos 1 metro, algo así varía, o sea, no es tan, porque justamente les decía, si, porque estamos haciendo un solo tramo, entonces es muy aproximado, ¿no? Entonces el error que está cometiendo es más grande. Si haríamos con más puntos, 6 tramos o 10 tramos, lo que sea, esta distancia también va a variar, de por ahí va a ser solamente 42.7, no sé. Entonces, cuanto más puntos se haga, ese es el valor que sirve. Ese es el más exacto. Entonces, para el examen, ustedes necesitan hacer como hemos hecho acá. Pero ahora, si se dan cuenta, o sea, en lo que les he pasado la hoja de Excel, les he pasado una hojita, ¿no? Para calcular. Acá, por ejemplo, podemos hacer eso. O sea, voy a hacer ese ejemplo, ¿no? Ya, entonces, pero voy a tardar mucho para eso. Acá el caudal, ¿cuánto era? Ya, hay que revisar uno por uno para ver cómo es este método. A ver, díctenme, por favor, es mejor. Buena idea. ¿Cuánto es el caudal? 0.1. El ancho, ¿cuánto es el ancho? 0.30. ¿Están logrando ver mejor? Voy a agrandar un poco todavía esto más para que vean mejor. ¿Se logra ver? Ya. A ver un momentito, un poquito más avanzado. Ya. Entonces, 0.1, 0.33. La pendiente, que me acuerdo, es 0.9. El Z, como es rectangular, entonces 0, ¿no ves? El N, ¿cuánto era? 14. Número de tramos, vamos a poner 2. Bueno, en este caso no afecta el resultado, pero parece que es 2 tramos. Ya. El tirante inicial es el tirante crítico que nos da 0.21, pues, ¿qué era? ¿Cuánto era el tirante inicial? Que hemos empezado a calcular 0.21, ¿no ve? ¿Qué era? Ya. Y el tirante final, bueno, que tampoco no me influye acá, pero nos estamos diciendo que es hasta calcular cuando sea 0.4, ¿no ve? Entonces, todo esto de acá, son estos valores que nos damos, pues ya estoy usando. ¿Va? En este caso, me he dado 0.305, ¿no ve? Me he dado eso. Y me ha dado, lógicamente, 6.65, ¿no ve? Algo. Eso, ¿cuánto nos ha dado? 6.655, ¿no ven? Después los decimales son los que está variando. Entonces, como ven, es muy simple. El otro valor es 0.4, nos hemos dado hasta 0.4. Hemos hallado 37, 43.84, ¿no? Entonces, como ven, con la hojita de Excel es muy simple. Solo para que vean la diferencia, me voy a anotar acá que
que me está dando 43.84, ¿no ve? Con 2 tramos nomás. ¿Qué pasa si yo hacía un solo tramo? O sea, aquí me daba directamente a 0.4. Entonces, ven que hay mucha diferencia. 22 sería totalmente diferente a 43, ¿no ve? Pero en el examen, por ejemplo, yo de por ahí les voy a dar un solo tramo. A mí lo que me interesa es que sepan calcular. O bien para que vean, me voy a dar más valores, o sea, en vez de un punto que sean 5 puntos, o sea, el otro que sea 0.28, el otro que sea 0.305, el otro que sea 0.33, el otro que sea 0.37. Son valores que me estoy dando. Entonces, para esos valores, y acá finalmente el 0.4. Entonces, dan 51 a salir. Pero con seguridad que es más exacto que el que de 2 tramos, ¿no ve? Y si me daba más, o sea, porque ustedes lo que pueden hacer, se pueden simple hacer un copy de toda la línea y pueden agrandar, ¿no ve? Su tablita que yo les he dado. Entonces, es muy simple, como ven, el cálculo, uno calcula fácilmente, ¿no? Es ni 2 minutos. Pero lógicamente que en el examen no van a poder utilizar esta tabla, ¿no? No pueden meter ni su celular ni la computadora. ¿Ya? ¿Han entendido, muchachos? Ah, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Por suerte, yo ni he entendido. Inge, Todos están entendiendo. Iván, sí, dime, Iván. si cambiamos el sentido de cálculo, nuestro resultado nos va a dar positivo, ¿verdad? Sí, sí, es Oye, positivo. Les va a dar positivo. Entonces, aquí si ven, intuitivamente uno sabe cuál es el sentido de cálculo, ¿no ve? Por ejemplo, si yo tengo, les voy a mostrar un ejemplo. Si se tiene acá una pendiente y acá se tiene otra pendiente, o sea, estoy exagerando, ¿no? Es bien fuerte. Entonces, el sentido de cálculo, así va a ser más o menos, ¿no? Entonces, si va a venir por acá y esto se va a hacer así más pequeño. Entonces, si se dan cuenta, para la parte de la derecha el sentido de cálculo es aquí, ¿no ve? Y para esta parte de la izquierda el sentido de cálculo es aquí. Entonces, para hallar estitos, este es mi sentido de cálculo, ¿no ve? Siempre es de la sección de control hacia donde voy a calcular. Entonces, este de la izquierda me va a dar mi delta x negativo, negativo, y en cambio este de la derecha, el sentido de cálculo que estoy haciendo acá, mi delta x me va a dar positivo. ¿Ya? Simplemente es eso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya, continuaremos. Acá, por ejemplo, ya estoy haciendo un ejercicio ya más largo. Dice un canal trapecial, ya no es rectangular, de ancho tantos, n z de 2, o sea, es un canal trapecial con una pendiente del talud de 2 y la pendiente de la solera de 0,015. Lleva un caudal de 10 metros cúbicos segundo. Aguas abajo, un vertedero mantiene el agua a una profundidad de 1.5. A esto se está refiriendo. Porque acá nos dicen que es 1.5 este vertedero nos mantiene ese tirante. Entonces acá es la sección de control. Y lo que si quiero calcular todo esto que está a la izquierda, entonces el sentido de cálculo es como está acá en la figura, ¿no? Ya, y nos dice, sección de control, ya, calcular la curva desde manso, dice, o sea, la curva desde manso es calcular esto que estoy poniendo en verde, o sea,
Esto estoy queriendo calcular, ¿no ve? Y para calcular eso tengo que hallar, este punto es dato, tengo que hallar este puntito, esto que estoy poniendo en verde, ¿no? Como les digo, cuanto más puntos haya, si yo pusiera puntos intermedios, más exacto va a ser, ¿no ve? Y nos dice calcular la curva de demanda que se produce detrás del vector hasta alcanzar una profundidad, es condición del problema, 2% más grande que la profundidad normal. Y nos dice calcular con 5 tramos el método directo por tramos. Entonces nos dicen hasta que sea 2% más grande que el tirante normal, o sea, el tirante final es igual a 1.02, ¿no ves? O sea que es 2% más grande que el tirante normal. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, esto lógicamente que es largo y en el examen no les daría con tantos puntos. Pero acá les doy para que vean cómo calcular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre hallar el perfil. ¿Qué tipo de perfil es? Acá, bueno, ya sabemos que va a ser un M1, o sea, de entrada, ¿no ve? Pero en el examen, lógicamente, que ustedes me tienen que decir, con números me tienen que demostrar que es un M1. Es decir, que el M1, el tirante aumenta en el sentido de la corriente, ¿no ve? Lógicamente que hacia aguas abajo el tirante va a disminuir. ¿No ve? Entonces, bueno, acá entonces, rápidamente, lo que hallamos el tirante crítico, es igual que el anterior ejercicio, y con el tirante crítico calculamos, voy a pasar rápido, muchachos, si es que alguito no entienden, me paran. Entonces calculamos el tirante crítico, estoy calculando, como es sección rectangular, estoy calculando con esta fórmula que teníamos, con ese calculado del tirante crítico. Con el tirante crítico hallamos la pendiente crítica. ¿No ve? Acá, por ejemplo, ya sabemos que va a ser un perfil M porque el S sub 0 era, ¿cuánto era 0? La pendiente dato era S sub 0 es 0015. ¿Dónde está? 0015 estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Aquí. Y mi pendiente que acabo de calcular es 0.66. Entonces, lógicamente que esto es menor a la pendiente crítica, que es 0.00696. Entonces ya sabemos que es un perfil M, ¿no ve? Porque es menor. Lo único que nos falta saber si es un M1, M2, M3, y para eso tenemos que calcular el tirante normal. Ya tenemos el tirante crítico, el tirante normal, ya saben, con la fórmula de Manning calculan, y entonces vemos, la pendiente es menor, perfil M. Para saber si es M1, M2, entonces, el tirante es 1.5, que es más grande que todito, entonces estamos en la zona 1, ¿no ves? Zona 1. Esta es la zona 1, entonces el perfil es M1. Como les decía, eso en este ejercicio de por ahí no tiene sentido porque ya visualmente sabemos que el tirante disminuye hacia aguas arriba, ¿no ve? Porque aumenta hacia aguas abajo. Pero tienen que saber que primero hay que calcular el tipo de perfil. Ahora, después nos preguntaban calcular la longitud X, lógicamente que tenemos otra vez. Voy a hacer simple, acá hemos hecho simplemente para el primer punto, entonces es aplicar esta ecuación. El tirante de inicio es 1.5, eso es dato. Si vemos el ejemplo, es 1.5, ¿no? Está acá, el tirante inicial es 1.5 que está acá. Es 1.5 y lo que queremos calcular va a ser esta distancia. Ahora yo me estoy dando este 1.399 y para este tirante voy a calcular este delta X.
como les digo, eso puede ser cualquiera, o sea, yo me estoy dando 1.399. Entonces está acá, a ver dónde estábamos. Entonces hallamos para el punto inicial, E1, es la energía específica. Y la pendiente para el punto 1 también ya tenemos, el SF1. Ahora dice que yo me estoy dando, pues que he puesto en negrilla, 1.399. Todos estos valores que estoy poniendo acá, yo me estoy dando. O sea, son valores que yo me estoy dando. Cuidado que digan, ¿de dónde ha salido esto? Yo me estoy dando. Y finalmente el último valor tiene que ser 0.993. Entonces empezamos con el primer valor, que es 1.399, y hallamos su energía específica en 1.4339. Hallamos la pendiente de 0.04, entonces la pendiente media va a ser 0.031 más 0.04, 355. Aplicamos la fórmula y hallamos el primer valor de 83.22, que es este, ¿no? A ver, el primer valor, 83.22 había sido este que hemos... Entonces, este delta X, lógicamente que es negativo porque es hacia aguas arriba, 83.22. ¿No ve? Y así sucesivamente. Ahora el próximo tramo, nuestro tirante inicial va a ser 1.399 y el Y3 va a ser el tirante que yo me doy, que en este caso yo me he dado, a ver, ¿dónde está? Me he dado 1.297, la única condición es que sea menor a 1.399, ¿no ven? Y así sucesivamente. Entonces aquí hemos aplicado la fórmula, o sea, ahorita tienen esta hoja de cálculo, que ya está todo. Y para esos valores, voy a abrir por si acaso, a ver, para ver un poquito más esto, porque es importante. Entonces, acá tenemos, este es método, no, este es el método estándar por paso abierto. No, tengo que abrir el otro. Método directo por tramos. Acá está el método directo por tramos. Entonces, acá es lo que ustedes tienen, que les he dado. Lo tienen en sus casas. Y el primer cálculo que hemos hallado nos da 82.83. Con los decimales les va a fallar un poquitito. Entonces acá yo me podía haber dado, en vez de 1.399, la única condición que sea menor a 1.5, ¿no ve? Entonces podía haber puesto 1.45. Entonces para 1.45 me hubiera dado 4.4031. Acá me podía haber dado 1.40. Acá 1.20, por decir algo. La única condición que sea menor a 1.5 y mayor a 0.993, que es el punto final. Y aquí a 1, digamos, o 1.1. Y allá vamos. Nuestra distancia total hubiera sido 6.82, ¿no ve? Y aquí, ¿cuánto nos daba? Ah, también, 6.8279. Entonces, como ven, es lógicamente que los puntos intermedios, las distancias son, pero al final sale similar, ¿no? Es 6.8257 y el otro sale 6.8282, algo así. Entonces, como ven, es muy simple cuando tienen la hoja electrónica, porque ya está aquí todas las fórmulas, ¿no? Entonces, uno calcula n tramos, o sea, no solo un tramito, pero para el examen sí, muchachos, tienen que saber, entonces no les voy a dar, porque si saben calcular para un tramo, lógicamente que saben para n tramos, porque es lo mismo, ¿no? Se va repitiendo.
¿Alguna pregunta, muchachos, de este método? Con esto estaríamos terminando este método directo por tramos. Entonces, este es el ejemplito que hemos hecho, que la hoja de Excel que les he dado. ¿Alguien, alguna pregunta? Bueno, una maravilla que entiendan, porque lo más probable que en el examen va a entrar un ejercicio similar a este, o este Inge, otro que vamos a... Inge, Dime, Dainar. una pregunta. Otra vez lo de sentido de cálculo, eso depende del tirante de control, ¿verdad? Sí, no, o sea, de la sección de control. De la sección de control. Acá, por ejemplo, fácilmente estamos viendo que... A ver, también. Esta es mi sección de control. ¿Por qué se llama sección de control? Porque cuando se tiene un tirante que es conocido, esa es mi sección de control, porque a partir de ese uno calcula. En este caso, ¿hacia dónde estoy queriendo calcular? Hacia aguas arriba, ¿no? Por eso que está acá el sentido de cálculo. Les ponía el otro ejemplo de una compuerta, digamos. Tenemos una compuerta. Acá está el embalse. Y nosotros queremos saber este perfil. O claro, este perfil, ¿cómo va? Entonces, mi sentido de cálculo, lógicamente, que va a ser en este sentido, ¿no? De mi sección de control, porque mi sección de control va a ser la compuerta, porque tengo la abertura de la compuerta, me va a dar el primer tirante inicial, el Y1, digamos, y de ahí voy a calcular estos otros puntitos, ¿no ve? Entonces, sentido de cálculo es en este otro. En este otro ejemplo que les ponía, si tenemos y cambia de pendiente, justo en el cambio de pendiente se produce el tirante crítico. Entonces podemos conocer el tirante crítico, entonces este va a ser mi sección de control. Entonces si calculo, el perfil va a ser más o menos, voy a poner cambiar de color. Mi perfil será así. Tendré acá y acá va a ir disminuyendo. Entonces, claramente podemos ver, si quiero calcular esta parte, mi sentido de cálculo va a ser esta, para calcular estos puntitos, ¿no ve? Pero si ahora quiero calcular estos otros puntos, mi sentido de cálculo es este, ¿no ve? Siempre a partir de la sección de control. ¿Está claro, Dainor? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna Inge, otra pregunta, muchachos? nuestro Iván, dime. tirante crítico, ¿dónde estaría en este caso? En este caso, el tirante crítico, ¿ve cuánto hemos hallado? No me acuerdo, vamos a ver. Eso calculas, ¿no? El tirante crítico uno puede calcular, o sea, con las fórmulas de tirante crítico que hemos visto acá. Tirante crítico 0,632. Entonces, con esta fórmula hemos calculado, como es sección trapezial, con esta fórmula estamos calculando el tirante crítico que me da 0,632. Entonces, si venimos a la figurita que está acá para que sea más fácil. Entonces, 0,632 va a estar acá abajo, ¿no veo? O sea, no sé, pues más o menos por acá estará. Esto va a ser el tirante crítico, que solamente es de referencia, ¿no ves? 0,632. El tirante normal ha salido, que es, hemos visto acá, este tirante normal, este es el tirante normal. Este hemos calculado que había sido 0,99, no sé cuánto era, a ver. Tirante normal, 0,974. 0,974 había sido el tirante normal. Y la condición del problema nos decía que sea 2% más grande que este 0,974. Entonces eso va a ser 1,02 por 0,99 por 0,974 me va a dar 0,993, ¿no? Por condición del problema simplemente. Esto da, este tirante va a ser 1,02 por 0,974, ¿no ve?
y de ahí que sale 0,993. Este es el tirante final. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro, Iván? Sí, que en todo caso nuestro tirante crítico no influye en nuestro problema, ¿verdad? No, no, solo es para los cálculos. Solo es para los cálculos que se tomen en cuenta, para saber la pendiente crítica, para saber qué tipo de perfil es, ¿no ves? Solamente para eso. O sea, no es que físicamente no te está dando tirante crítico, no. Solamente es para los cálculos. Si si la energía específica fuera mínima, el tirante sí sería esto, ¿no ve? Porque mm, si fuera flujo crítico, digamos, ¿no ve? Entonces, ahí sí les va a dar ese tirante. Pero acá no, o sea, estamos en flujo gradualmente variado, es solamente para, suponiendo que, o sea, solamente es de referencia para calcular el tipo de perfil, esas cosas. Lo mismo el tirante normal. Ya hemos visto lo que sí nos da, o sea, ¿cuándo te sirve? Habíamos visto, no sé si, este ejemplo, por ejemplo, es interesante porque, a ver, voy a tratar de mejorar un poco esto. Voy a poner aquí. Acá nos dice que el tirante crítico es este, ¿no ves? Este tirante crítico. Y acá abajo también, lógicamente, que sigue siendo lo mismo, porque no ha variado. Solo que está mal dibujado esta parte. Perdón, voy a borrar. Entonces, voy a volver a dibujar. Es fundamental que entienda. ¿Ya? Entonces, acá sigue siendo mi pendiente crítica, mejor dicho, mi tirante crítico, ¿no ves? Ahora, en este ejemplo, se tiene que, por ejemplo, puede ser, acá viene mi ID, viene acá, así. Ah. Entonces, cuando nos aproximamos al tirante crítico, hay una caída, digamos, es brusca. Cuando nos aproximamos al tirante normal, acá se va a ir, como en este ejemplo que estoy aquí, se va a ir asintótica al tirante normal, ¿no ves? Va a ir, cuanto más lejos está, va a llegar un momento que va a ser el tirante normal. Aguas abajo, digamos, o sea, aguas arriba, mejor dicho, va a ser el tirante normal, acá va a ser el tirante normal ya va a ser de 0,90, ¿cuánto era el tirante normal? 0,979. ¿No ves? Entonces, simplemente es eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Eso nomás, o sea, ya sabemos que cuando el perfil se aproxima al tirante normal, lo hace de una manera asintótica, como en este ejemplo que estamos viendo acá. Cuando se aproxima al tirante crítico, lo hace de una manera brusca, como estaría acá que estoy poniendo en círculo. Lo hace de una manera brusca porque justo es la caída, ¿no? Entonces, y ahí se presenta el tirante crítico. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Eh, en la sección de control es cualquier lugar que conozcas, que conozcas el tirante crítico. No, no el tirante crítico, que conozcas el tirante. Cualquier sección que se tenga información, tú puedes aplicar como sección de control. En este caso, lógicamente, en un cambio de pendiente, como lo estaba mostrando acá, justo en el cambio de pendiente se presenta el tirante crítico. Es decir, cuando pasa de una pendiente que es menor a la pendiente crítica a una pendiente que es mayor a la pendiente crítica, justo en el cambio se presenta el tirante crítico. ¿Ya?
Pero la sección de control puede ser cualquier caso. Les decía, si tenemos un canal como el que estoy dibujando acá, y tengo esta información, es este tirante tengo, por decirte 0,2, y quiero conocer un tirante que está a 100 metros, a delta X a 100 metros, este tirante nuevo, no sé cuánto va a ser, no sé si va a aumentar, si va a ser mayor a 0,2 o menor a 0,1. Es por eso que aquí necesitamos conocer este perfil. Porque no sabemos si este tirante aguas abajo va a aumentar o va a disminuir, si va a ser mayor a 0,2 o menor a 0,2. El tipo de perfil nos va a avisar si va a aumentar o va a disminuir. Si este es el sentido de la corriente, por ejemplo. Entonces, mi sección de control, ¿dónde va a ser? Acá, donde conozco el 0,2. Y mi sentido de cálculo va a ser hacia acá, porque quiero calcular esto. Eso es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen para preguntar, muchachos, porque como les digo, va a entrar, ya les estoy diciendo, va a entrar al examen un ejercicio por lo menos de esto. Si está claro, una maravilla. Ahora, otra vez les decía, tienen que saber cómo calcular porque en el examen no van a poder utilizar la hojita de Excel que les he dado, ¿no ve? Porque es muy simple, ¿no? Entonces, se emplazan nomás y ya calculan. En el examen no van a poder usar esa hojita de Excel. Van a tener que calcular como estamos viendo acá en el texto que les he dado. ¿Ya? Ya, el método, ahora este es otro método. Ya no hay más preguntas, ¿no ven? El método directo por Trump ya no vamos a ver porque ya no tienen preguntas. Entonces estamos pasando de método. Entonces este método les decía, si nos ponemos el mismo ejemplo de... Entonces nuestra sección de control, digamos que sea esto, este tirante, y quiero calcular estos puntos. Hasta acá, por ejemplo. Este método es diferente al otro, les decía. Ahora nos vamos a dar esta distancia. Me doy el delta X, o sea, digo, a 100 metros quiero saber cuánto va a ser mi tirante o a lo que sea, ¿no? Me doy la distancia y lo que tengo que calcular es este tirante, ¿no? Para hallar este puntito. Después el próximo punto va a ser lo mismo, o sea, como ya tengo como si fuera mi sección de control, me doy una distancia y tengo que calcular para esa distancia este otro tirante y así sucesivamente, ¿no ven? Este es este método estándar por paso. Les decía que este método tiene ventajas sobre el otro porque puedes aplicar para cualquier tipo de sección, o sea, no solo para secciones regulares como trapezial, triangular, hasta en un río puedes aplicar esto. El único inconveniente de esto que para hallar el tirante es por tanteos, como vamos a ver, que es un poco largo, pero teniendo hoja de Excel también se simplifica, o sea, no es rápido, ¿no? Entonces acá vemos las ventajas, se aplica en tanto canales prismáticos como no prismáticos, e incluso a ríos naturales. Entonces, otra ventaja es que para un tirante, porque a veces uno dice, a 100 metros quiero saber cuánto va a llegar mi tirante, entonces con este método uno sabe, ¿no ve? A una distancia dada, sé cuánto va a ser el tirante. La gran desventaja es que es iterativo y la solución es más compleja que por el otro método. ¿Ya? Entonces, estamos 10 y 20, tenemos 10. Ahora, yo creo que, muchachos, esto lo veremos la próxima clase, porque en este momento quiero definir el examen de una vez, o sea, lo más probable, a ver, un momentito, voy a ver mi celular. Entonces, en este caso ya hemos visto el método estándar por paso hasta acá, ¿no? ¿Ves? Que lo vamos a ver la próxima clase.
Y vamos a ver el tercer método, que es el método directo por tramos, que es similar a este. O sea que mejor lo veremos la próxima clase, los dos métodos. Y con eso estaríamos listos para dar el segundo examen parcial. Ese segundo examen parcial, ya me he dado cuenta que estamos bien atrasados, no nos va a dar tiempo para más cosas. Entonces estoy viendo el próximo miércoles, que es 1 de junio. Entonces, este viernes 27 les voy a dar el otro método, el método de tramos fijos, que se llama. El miércoles 1 de junio vamos a ver esos dos métodos, que no estamos viendo, este método que es estándar por pasos, y el método de tramos fijos. Vamos a ver esos dos métodos más, y hasta ahí va a ser el examen. ¿Ya? Entonces, les decía, estaba viendo, muchachos, que el semestre es hasta el 20 de junio, ¿no ves? ¿Alguien sabe con detalle? Parece que es hasta el 20. Muchachos, ¿alguien sabe hasta cuándo? Es hasta, a ver, vamos a ver, ¿dónde tengo la punta? Es hasta el 20 de junio, parece, o sea, o 17 de junio. Y Sí, las lo que notas, algunos docentes estaban hablando era hasta el viernes 17 sí, de sí, sí, entrega de eso notas. es. No, hasta el viernes 17 es el avance de materias, el avance de la materia. Del 20 al 24 es entrega de notas en esa semana. Entonces, ahorita yo estoy viendo nuestro segundo examen parcial, obligadamente a más tardar, tiene que ser el miércoles 8. Entonces, les decía, el próximo miércoles vamos a ver los dos tramos que faltan, ¿no? Los dos métodos. El viernes 3 les voy a dar ejercicios de sueltos porque para que ya no va a haber caso para absorber dudas. El viernes 3 les voy a dar ejercicios de sueltos para que resuelvan y para que vean cómo hacer. Y el 8 de junio va a ser el segundo parcial. Hasta eso, hasta esto que estamos viendo, flujo gradualmente variado, ¿no ve? Entonces, para este segundo parcial, lo más lógico que va a ser flujo uniforme y flujo gradualmente variado, ¿no? Orificio, vertederos, ya no va a entrar. ¿No ve? Entonces, el 8 estaríamos dando el examen segundo parcial. El 10 les daría solamente nos faltaría para terminar la materia el resalto hidráulico. El viernes 10 les estaría dando el resalto hidráulico. El 15 absorbemos dudas del resalto hidráulico. Y el 17 sería el examen final. El viernes 17 sería el examen final. Así tendría que ser, muchachos. Ah. Sí, o sea, nos podríamos dar el 22, no hay problema. Pero lo que sí, en este momento tendríamos que definir, porque si no, imagínense, todos, no, faltando un día cambiaremos, ¿no? O sea que en este momento, los que están presentes, se define cuándo va a ser el examen. Creo que el 22 vamos a tener que dar, porque para el resalto hidráulico no va a haber mucho tiempo. Entonces nos damos un poquito más de tiempo
Y el 22, entonces, que sea el examen final. Sí, ¿Ya? está bien. Entonces se está definiendo, muchachos, ya no se puede cambiar. Por favor, avisen a sus compañeros y a todos que, cuidado que diga, ingeniero, se me cruza con tal materia, no puedo dar. En este momento estamos definiendo que es el 22. Si otra materia quiere dar el 22, ustedes les dirán, ingeniero, no, porque ya hemos fijado hidráulica 2, o sea, no. Entonces, ya estamos definiendo. Entonces, estamos diciendo que el 8, anótense, yo también me estoy anotando acá. El 8 es el segundo parcial. Y 8, a ver, vamos a poner. Segundo examen parcial es el 8. A las 9. Y el 22, entonces estamos quedando que es el examen final. Final a las 9 también de la mañana. Ya sabemos que esos son presenciales los exámenes, ¿no ven? Otra pregunta que les quiero hacer del laboratorio, ¿cómo están? Con eso terminen, ¿no ve? O sea, porque hasta ese día, hasta el 22 máximo, tiene que darme sus notas el ayudante. Yo le voy a escribir en este momento, le voy a avisar que los exámenes es el 8 y el 22, y le voy a decir que sus notas me tienen que entregar hasta el 22, hasta el día del examen final, ¿no ve? En realidad hasta el 21, o sea que un día antes que me entregue. ¿Algún comentario, preguntas, muchachos? Entonces, en lo que estamos quedando. O sea que estamos justo con el tiempo, no podemos retrasar nada. Estamos cabalito para entrar en el cronograma que ha definido la carrera. Inge va a dar ejercicios así propuestos para tal vez ganar puntitos, como dijo, para los exámenes. Les puedo dar algunos ejercicios propuestos, pero no es para ganar puntos, sino que es en caso de que necesiten nota y entregan los ejercicios, ahí sí a ellos se les puede ayudar. Pero si es que tienen 49 o 50, ¿no? Si tienen 48, 46, menos de 49, no, o sea, no se les puede ayudar. Eso quiero que quede claro, muchachos. En caso de que estén raspando, o sea, 49, 50, o bien para el segundo turno, que sea 39 o 40, ahí sí se les va a ayudar un poquito para que puedan dar el segundo turno, o en el otro caso para que puedan aprobar, ¿no ven? Para eso sería el ejercicio. Pero sobre todo, más que por los puntos, es para que aprendan. O sea, los ejercicios que les voy a dar, como les digo, va a tener que ser ya ejercicios resueltos que les voy a dar para que ustedes vean cómo se resuelve. Lo ideal es de que traten de resolver ustedes y si no pueden, entonces revisan cómo se ha resuelto. ¿No ve? Esa es la ventaja, digamos, que cuando se les dé el material, ustedes pueden revisar las veces que quieran, ¿no ve? Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Algún otro comentario o Disculpe, pregunta? Inge, ¿el examen Sí, final sí, bueno. va a ser como recuperatorio? No, muchachos, no. En realidad, no sé, les diré no sé, porque todo va a depender de cómo dan el segundo parcial. Si no sé, más del 80 o 90% están aplazados,
ahí podría sí ser, ayudarles como exámenes, puede servir como examen recuperatorio al final, pero si más del 50% está aprobado, todo eso, no sería recuperatorio más. Entonces, eso va a depender, como les digo, de cómo están las notas del segundo parcial, que espero que estén bien, o sea, por eso les decía que la clase de hoy día y del próximo miércoles que vamos a ver es clave, muchachos, o sea, cualquier duda que tengan tienen que aprovechar para preguntar, porque el examen lo más probable que va a ser de esta parte. Pero es todo canales, ¿no? El segundo parcial es prácticamente todo canales, flujo uniforme, flujo gradualmente variado y energía específica, principio de energía. O sea, sobre eso es el segundo parcial. ¿No ve? O sea, flujo uniforme, principio de energía, flujo gradualmente variado. Este es el segundo parcial. Ahora tienen que aprovechar para dar un buen segundo parcial, pues esa es la clave. Por favor, Inge, el primer parcial nos ha ido mal. Como les digo, voy a ver, lo más probable que de por ahí sí sea recuperatorio más. Pero es que si en este momento les digo, sí, recuperatorio va a ser, no van a estudiar. Se van a confiar. Por ejemplo, los que han dado bien el primer parcial, si el segundo parcial no doy bien, va a haber recuperatorio, entonces, y no estudian. Ese es el problema. ¿No ve? Entonces, vamos a ver, depende cómo están las notas del segundo parcial, como les digo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Comentario. Entonces, por favor, avisen a todos sus compañeros porque la mitad se conecta o menos de la mitad y avisen de las fechas. O sea y que por ningún motivo se va a cambiar ya esas fechas, ya está definido. En este momento estamos definiendo. Inge, Sí. ¿será posible que nos permita hablar por el grupo de WhatsApp o tal vez por ahí mandar el tema, o usted pueda mandar las fechas al grupo de WhatsApp? O sea, voy a Porque mandar. ahí están todos, Inge, y como le digo, como ha sido pandemia, casi no nos conocemos tampoco entre nosotros. Ya, no hay problema. Yo voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero ya no se va a cambiar. O sea que eso sí, o sea, simplemente voy a poner en el grupo de WhatsApp. El segundo examen parcial va a ser el 8 de junio y el examen final es el 22. Listo, no hay opción de decir, ingeniero, yo tengo examen ese día. No, ya no hay esa opción. O sea que si alguno de sus docentes quiere fijar esas fechas, díganles, tenemos examen de 9 a 10 y media con el ingeniero Herbas y como es presencial es en la facultad. ¿Ya? Eso que esté claro, muchachos. Ya no se cambian las fechas, porque ya no podemos cambiar, o sea, ya es lo último. Hoy día del 17 hemos cambiado al 22, pero más de eso ya no se puede, ¿no ve? Porque yo tengo que entregar mis notas, en 2 días tendría que corregir todo. Pero no hay problema, o sea, eso lo voy a hacer. ¿Algún otro comentario, preguntas, muchachos? Ya, creo que entonces está todo claro. El viernes les voy a dar el tercer método y el próximo miércoles vamos a ver los dos métodos, el método estándar por pasos y el método de tramos fijos. Esos dos métodos que son similares, ¿sí, no? No es muy complicado.
más que complicado es largo, o sea, porque es por tanteos. Pero teniendo las hojas de Excel que les he dado, ahí es fácil, ¿no ve? Pero para el examen es el problema, ¿no ve? Que es por tanteos, entonces. Por eso que les digo, les daría máximo de un tramo, máximo 2 tramos, ¿no ve? Porque si ya saben para un tramo, pueden saber para N tramos. Y a mí lo que me interesa es que sepan, o sea, si ya saben para un tramo, ya es lo mismo, ¿no ve? Entonces, sé que saben, entonces ahí está bien, o sea, 1 o 10 tramos, ya en la práctica o en la vida real ya tienen la hojita de Excel, y para que sea más exacto, ya pueden, en vez de hacer un tramo, pueden hacer 20 tramos, de acuerdo a la distancia que quieran calcular, ¿no veo? Eso ya es muy simple, o sea que es simplemente hacer un copy del Excel a las líneas de Excel, aumentar las líneas que quieran, y es lo mismo. ¿Ya? Entonces, muchachos, nos vemos el viernes, les mando material y el miércoles vemos estos 2 trámites que faltan, estos 2 métodos. Hasta luego, muchachos, que tengan un buen... Chao, Johnny. Chao, Johnny.